Testigos de Jehová preguntan. ¿El hombre Jesús está muerto? Sean cordialmente bienvenidos a este nuevo video donde respondemos a las preguntas que nos realizan los testigos de Jehová. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador deseado, prometido. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma. En la tumba de Buda están los huesos de Buda. Solo Cristo al tercer día dejó la tumba vacía. Aunque a usted le cueste mucho creerlo, hoy en día existen grupos que enseñan que el hombre Jesús está muerto para siempre. Ellos no creen que el hombre Jesús resucitó, sino que para ellos se quedó en la tumba. Ese hombre nunca logró vencer a la muerte y quedó allí, tendido. Su cuerpo desapareció. Ellos no creen que el hombre Jesús se levantó realmente de la tumba tal como prometió. Por el contrario, inventan una serie de doctrinas reformuladas y basadas más en filosofías humanas que en la palabra de Dios. Cambian la resurrección por la falsa idea de una reencarnación angelical, o dicho de otra manera, la recreación de un ángel, pero totalmente separado del hombre Jesús. Para ellos no hay garantía de resurrección, puesto que la resurrección que creen terrenal no tiene garantía alguna. No ha habido, entonces, para ellos, un hombre que venciera la muerte. Pero para nosotros, quienes sí creemos en las Escrituras, Jesucristo, el hombre, resucitó. Aquel que murió, venció a la muerte y hoy vive para siempre. Cuando Cristo murió, por ejemplo, derribaron el templo de su cuerpo, pero su alma intacta quedó. Fue muerto en la carne, pero vivo en el espíritu. Ahora bien, cuando resucitó, ese mismo cuerpo que había sido derribado se levantó tal como Jesús prometió. Lo que murió en el madero fue la humanidad de Cristo, no su divinidad. Por tanto, la resurrección de Cristo es el regreso a la vida de lo que fue muerto, es decir, su humanidad. Su cuerpo ya no está en la tumba, claramente porque Él se levantó. Lamentablemente, algunos hombres enseñan que Jesús está muerto para siempre. El hombre Jesús no resucitó. Pero la palabra de Dios declara que Jesús tenía autoridad para entregar su vida y también para volver a tomar esa misma vida que había sido entregada, es decir, la humanidad de Cristo. Algunos hombres dicen que si la vida fue entregada y hubiera resucitado, entonces el sacrificio de Cristo por el pecado de los hombres hubiera quedado invalidado. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. La Biblia jamás enseña que Jesús no podía volver a tomar su vida porque si no invalidaba el sacrificio. Por el contrario, a tales personas yo les digo que la Biblia enseña que si Jesús no hubiera tenido poder para volver a resucitar la misma vida humana que fue entregada,
entonces nosotros no tendríamos esperanza de resucitar. Esto es lo que puntualmente enseña la Biblia. Exactamente lo contrario a lo que estas personas enseñan. Si la humanidad de Jesús hubiera quedado muerta para siempre, sin resucitar, los humanos no tendríamos esperanza de resurrección. Y si el hombre Jesús no resucitó, tal como declaran estos falsos maestros, entonces nuestra fe sería vana, porque no tendríamos garantía. Nunca podríamos resucitar. La palabra de Dios no enseña que Jesús está muerto para siempre, ni tampoco que el Mesías Cristo está muerto para siempre, ni tampoco dice que el Cordero quedó muerto para siempre, y mucho menos sostiene que el Hijo del Hombre quedó muerto para siempre. Esas son invenciones de algunos maestros a los cuales muchas personas han seguido porque les gusta y les agrada lo que les dice. Por el contrario, en cada uno de los casos mencionados, la Escritura detalla que sí se levantó, que resucitó. La palabra de Dios afirma que el Hijo del Hombre está vivo y que el Cordero está de pie hoy mismo, recibiendo toda gloria, y que el Mesías Jesucristo resucitó porque tenía poder para volver a tomar aquello que entregó. Su vida humana volvió a la vida y su cuerpo se levantó, dejando la tumba vacía. Jesús tenía poder para entregar su vida y también para volver a tomar esa misma vida humana que entregó. Más aún, la Escritura relata que en Jesús reside hoy en forma corporal toda la plenitud de la divinidad. Es decir, que Jesús cumplió su promesa de volver a levantar el cuerpo que los judíos derribaron en el madero. Y según las Escrituras, esto ocurrió en 3 días, tal como Jesús prometió. Para algunos falsos maestros que no quieren admitir que el hombre Jesús resucitó, les resulta un gran problema ver que la tumba está vacía e inventan todo tipo de conjeturas para negar lo que es evidente. Y aquello que se encuentra firmemente respaldado por las Escrituras. Estos falsos maestros necesitan separar completamente el cuerpo del evento de la resurrección de Cristo. Ellos saben que si van a la tumba de Jesús, la encontrarán vacía. Pero si van a la tumba de los líderes de su organización, verán un cadáver en descomposición o simplemente huesos. Como ellos enseñaron que la parucía de Cristo ya ocurrió en 1874, y esto lo enseñaron hasta el año 1920, y luego la cambiaron para 1914, se ven obligados a negar la resurrección corporal de Cristo. El problema real de estos falsos maestros es que sus profecías no están alineadas con la Biblia. Las fechas eran falsas. En lugar de admitir que han sido falsos profetas, para resolver el dilema cambiaron la Biblia, para acomodarla a sus propios razonamientos humanos que ya fallaron una y otra vez. El problema de la tumba vacía es que el hombre Jesús tuvo el poder para vencer a la muerte y se levantó. Por eso, para negar esa verdad, confabulan todo tipo de hipótesis y suposiciones, como que el cuerpo se fumó en gases o que fue escondido. Ellos no acusan a los discípulos de hurtar el cuerpo, pero sí acusan a Dios de haberlo sacado y escondido. Están de acuerdo con los que crucificaron a Cristo en que el cuerpo no se levantó de la tumba, sino que fue tomado y escondido para que la gente crea que Jesús resucitó. Usan el mismo razonamiento humano que los enemigos de Cristo.
la palabra de Dios nos brinda una maravillosa esperanza que nos llena de gozo. Pues si Jesús resucitó de entre los muertos, tenemos una garantía de que nuestros cuerpos mortales también volverán a la vida glorificados a la imagen de Cristo. Porque Él resucitó, estamos plenamente seguros de que también lo haremos. No somos los primeros en resucitar, ya lo hizo Cristo, por eso los hombres tenemos una garantía, ya que Jesús fue resucitado de entre los muertos y nosotros le seguiremos de la misma forma. Cristo es las primicias, luego nosotros le seguiremos de la misma forma que Él ya lo logró. Jesús claramente no es un espíritu incorpóreo como algunas personas sostienen. Él realmente tiene un cuerpo humano, aunque glorificado. En cierta ocasión, los mismos discípulos llegaron a pensar que Jesús era un espíritu, pero Él les dio una gran lección. Pero nada más alejado de la verdad. Realmente estaban viendo a Jesús resucitado corporalmente. El Evangelio de Lucas capítulo 24 registra cómo sucedió este evento. Ellos estaban hablando acerca de lo que les había sucedido, que Jesús había caminado junto con ellos y habían podido reconocer que realmente se trataba de Jesús. Cuando estaban charlando esto, hablando de estas cosas, Jesús mismo se puso de pie en medio de ellos y les dijo que tengan paz. Pero ellos de repente se aterraron y estaban atemorizados, se imaginaban que contemplaban un espíritu. Por eso Jesús les dijo que era Él mismo, le mostró las manos, los pies, les pidió que lo palpen, que lo vean, y les explicó que no era un espíritu porque un espíritu no tiene carne y huesos como Él tenía. Jesús les demostró que realmente había resucitado. No era simplemente un espíritu, sino que había resucitado tal como prometió. El énfasis es que Él tenía carne y tenía huesos, tal como estaba escrito en la Escritura que tenía que ocurrir, que se levantaría corporalmente porque su cuerpo no vería corrupción. Eso estaba escrito en los Salmos. Jesús resucitó corporalmente. El énfasis de Lucas es destacar que la resurrección fue corporal. Jesús no es meramente un espíritu sin cuerpo, sino que realmente resucitó. Es de destacar esta valiosa lección que Jesús les dio a sus discípulos para que sepan que Jesús no era un espíritu solamente, sino que había resucitado. Se había levantado corporalmente dejando la tumba vacía. Aquí, el escritor del Evangelio enfatiza que Jesús no era un espíritu y lo contrasta con el hecho de su resurrección corporal. Los discípulos podían palpar y ver a Jesús. Su cuerpo estaba de pie porque Él estaba vivo. Lucas especifica que Jesús no era simplemente un espíritu, sino que había resucitado de verdad y hasta lo podían palpar. Lucas aquí usa el término griego pneuma en lugar de fantasma para dejar bien claro su intención de enfatizar que no se trataba de un espíritu, sino que había resucitado. Aquí el énfasis de Lucas no es simplemente decir que Jesús no era un fantasma. Si hubiera sido el caso, podría haber usado la palabra espectro, que es justamente la que se usaba para referirse a los fantasmas. Pero aquí Lucas usa la palabra espíritu puntualmente, contrastándolo con un cuerpo de carne y huesos, porque el propósito era dejar bien clarito que era Jesús mismo que se había levantado
y que estaba con su propio cuerpo. Jesús sí tenía un cuerpo de carne y huesos. Él se los mostró y hasta lo pudieron palpar. A continuación se muestra la diferencia entre la palabra pneuma y la palabra espectro o fantasma. Si Lucas hubiera querido enfatizar que Jesús no era un espectro, y suponiendo que Jesús hubiera sido un ángel, tal como enseñan muchos falsos maestros hoy, hubiera usado precisamente la palabra fantasma, como los evangelios registran en algunas otras ocasiones que no competen a este contexto. Pero aquí lo que Lucas enfatiza es que Jesús había resucitado tal y como estaba escrito en los Salmos, es decir, corporalmente. La palabra fantasma se muestra en la siguiente imagen. Pueden observar cómo significa concretamente un fantasma, un espectro. Básicamente es la idea de una aparición espectral. En cambio, la palabra pneuma hace referencia a todo lo relacionado al espíritu. Puntualmente en este contexto se trata de que Jesús no era simplemente espíritu, sino que tenía cuerpo. Jesús se había levantado con su cuerpo de carne y hueso. Por eso la tumba estaba vacía, porque Jesús se levantó de la tumba. Jesús había derramado su sangre en el madero, pero venció la muerte y se levantó de la tumba. Cristo, el Mesías, está vivo hoy. Así como el Mesías murió pero volvió a levantarse, nosotros también nos levantaremos de nuestras tumbas, porque Cristo fue el primero en levantarse para ya nunca más ver la muerte. Nosotros seremos levantados para ya nunca morir otra vez. Cristo es la primicia, así como en las cosechas, que se tomaba la primicia y después se seguía cosechando. Cristo es la primicia de los que le seguiremos. Primera de Tesalonicenses capítulo 4 registra que si tenemos fe en que Jesús murió y volvió a levantarse, de esa forma, así también, a los que se han dormido en la muerte mediante Jesús, Dios los traerá con él. Es decir, los que han muerto creyentes en Cristo. Puntualmente aquí habla de la resurrección de los cristianos, aquellos que hemos puesto nuestra fe en Cristo y que confiamos que Jesús murió pero resucitó, venció a la muerte. Y la palabra dice que de esa misma forma, así también nosotros resucitaremos. Note que aquí no se dice que Jesús murió y después fue recreado el arcángel Miguel. No, acá dice que el mismo que murió es el Jesús, el que se levantó. Y sabemos que Jesús es el nombre que se le dio al hombre, al Hijo del Hombre. Este Jesús es el que murió y se levantó. Muchos religiosos prefieren aferrarse a sus tradiciones en lugar de reconocer que la palabra de Dios es la única autoridad final en materia de fe. Por eso son engañados. Ellos están cómodos, pensando que son dueños de la verdad, pero cuando reciben la corrección, cuando escuchan la palabra de Dios, en lugar de haber arrepentimiento en sus corazones, hay orgullo. No hay sinceridad, lamentablemente. Muchos siguen aferrados a sus tradiciones y a su religión en lugar de rendirse ante la palabra de Dios y lo que ésta declara. Una resurrección que no es corporal, es decir, física, es como un arcoíris sin colores. Simplemente es una contradicción. Aunque parezca una locura, había algunos que no creían que resucitaremos de entre los muertos. El apóstol Pablo dedica todo el capítulo 15 de la carta
a los Corintios, la primera, para luchar en contra de esta falsa doctrina. Esas personas no creían, en gran parte, que iba a haber una resurrección corporal de entre los muertos. Pablo toma el ejemplo de Cristo y les dice que si no hay resurrección de entre los muertos, entonces Cristo tampoco resucitó. No podían seguir predicando que Cristo resucitó, porque ambas cosas están conectadas. Cristo, las primicias, luego nosotros le seguiremos. Si Cristo no resucitó, el hombre Jesús no resucitó, nosotros que somos hombres tampoco resucitamos. Y si no creemos que nosotros resucitamos, entonces tampoco Cristo resucitó. Nadie puede afirmar que los hombres que creemos en Cristo resucitaremos, pero luego negar que Cristo resucitó, sino que el hombre Jesús está muerto para siempre. Es una contradicción absoluta. Una falsa doctrina. Pablo usa la expresión levantar comúnmente como algo que también sucederá con los muertos. Esa expresión se refiere a una resurrección corporal, ya no en un cuerpo que ve corrupción, que va a sufrir, que se va a enfermar, que va a envejecer, que va a morir, sino un cuerpo glorificado, a la misma imagen que Cristo, conformados a la forma de Cristo. El mismo cuerpo, pero con propiedades eternas, un cuerpo incorruptible como el de Cristo. La sociedad Watchtower acepta esto respecto a la resurrección de los muertos, pero contradictoriamente no lo cree respecto a la resurrección de Cristo. Según la palabra de Dios, tal fe es vana, y aquellos son hallados falsos testigos de Jehová, según 1 Corintios 15. En 1 Corintios 15, 2 al 20, Pablo enfatiza que si Cristo no ha sido levantado, y ojo que este es el contexto de la resurrección corporal, y dice que también entonces se nos halla falsos testigos de Jehová, porque estamos dando testimonio contra Dios de que Él levantó a Cristo, pero a quien no levantó si los muertos verdaderamente no son levantados. Entonces, vemos una organización que contradice la principal doctrina de la palabra de Dios. 1 Corintios 15, 20 puntualmente especifica que Cristo ha sido levantado de entre los muertos, la primicia de los que se han dormido. Es decir, Él fue levantado no como un ángel, digamos, es decir, fue recreado. No, Él fue levantado de entre los muertos para enfatizar que ese hombre que murió y que estaba en una tumba se levantó. Y esto es lo que muchos falsos maestros niegan aún hoy en día. El hombre Jesús hoy está vivo. Si no ha sido suficiente con las demostraciones hasta el momento de que el Cristo, el Mesías, aquel a quien se le dio por nombre Jesús, resucitó, entonces ve a continuación más pruebas de que realmente el hombre Jesús hoy está vivo. Si el hombre Jesús no hubiera resucitado, hoy no podría ser nuestro sacerdote. Pero dado que resucitó para nunca más morir, es sacerdote para siempre. Porque a diferencia de los otros humanos, Él nunca muere. Él ahora vive para siempre y no necesita sucesión. Aquí el punto es de que un ángel no puede ser nuestro sacerdote. Un espíritu no puede ser nuestro sacerdote. Para ser sumo sacerdote y representante de la humanidad y mediador entre Dios y los hombres, se necesita ser hombre. Y como Jesús es tanto Dios como hombre, Él
es un representante, un mediador entre Dios y los hombres que tiene la capacidad para hacer la paz y para comprender nuestras debilidades y perdonarnos. Un sacerdote perfecto, que no tiene fin de días, puesto que se hizo sumo sacerdote para siempre. Y hoy mismo intercede por nosotros, puesto que resucitó de entre los muertos en el sentido completo de la palabra. La palabra de Dios declara que los sumos sacerdotes antes de Cristo morían y requerían que alguien los suceda, porque estos hombres morían simplemente, y dado que estaban muertos, no podían seguir intercediendo por el resto de los hombres. Pero en cambio hay un hombre que no requiere sucesión porque siempre está vivo: Jesús. Note cómo la palabra, la frase "pero hay uno" indica un caso especial de entre los hombres. Primero, se dice que hay hombres que llegan a ser sacerdotes sin firme juramento, es decir, que dejan de ser sacerdotes porque mueren. Pero hay una excepción, pues hay uno que resucitó y vive para siempre. Efectivamente, Jesús hizo carne no solo para morir siendo igual en todo a nosotros, sino para resucitar como una garantía y ser sacerdote por nosotros. Justamente por eso se puede compadecer este sacerdote de nuestras debilidades y puede ser un representante confirmado entre Dios y los hombres. Hebreos capítulo 7 efectivamente muestra que hay hombres que llegaron a ser sacerdotes pero mueren. En cambio, hay un hombre con firme juramento. Aquí la partícula "pero hay uno" está hablando de hombres. Hay hombres que han llegado a ser sacerdotes sin firme juramento, pero hay uno con firme juramento. Aquí la palabra de Dios demuestra con claridad que Jesús resucitó. El hombre Jesús está vivo para siempre. Fíjese en el versículo 25, donde dice la razón de esto: porque siempre está vivo para abogar por nosotros. Era necesario que el sumo sacerdote llegara hasta el lugar santísimo. Esa figura se hizo realidad en Cristo, quien subió hasta la diestra de Dios para presentarse como sacrificio delante del trono de Dios. Hebreos 9:24 dice así en la traducción Nuevo Mundo: porque Cristo entró, no en un lugar santo hecho de manos, el cual es copia de la realidad, sino en el cielo mismo, para comparecer ahora delante de la persona de Dios a favor de nosotros. Fin de la cita. Note que la traducción Nuevo Mundo especifica que este hombre se sentó a la diestra de Dios. Léalo nuevamente con atención. Note en el siguiente pasaje cómo la traducción Nuevo Mundo especifica que este hombre se sentó a la diestra de Dios. Este hombre. Y sabemos que eso sucedió después de la resurrección, de modo que efectivamente el hombre Jesús, ya resucitado, se sentó a la diestra de Dios. El mismo hombre que murió es también el que resucitó. Aquel hombre que murió volvió a vivir. Un espíritu no muere, pero un hombre en cambio sí. Por lo cual tiene sentido que vuelva a vivir aquel que murió. Si no, no sería una resurrección, sería una recreación o reencarnación en todo caso. Es decir, el Hijo del Hombre vive hoy. De otro modo no sería una resurrección, y la Escritura registra que este hombre se sentó a la diestra de Dios, es decir, que le ha sido dada toda potestad y gloria.
La escritura es clara cuando registra que este hombre se sentó a la diestra de Dios. Hebreos 10:12 dice así en la traducción Nuevo Mundo. Pero este hombre ofreció un solo sacrificio por los pecados perpetuamente y se sentó a la diestra de Dios. ¿Quién es el que ofreció un solo sacrificio por los pecados perpetuamente? Este hombre. ¿Quién es el que se sentó a la diestra de Dios? Este hombre. Aquí, el sujeto es el hombre que realiza ambas acciones: ofrecer un solo sacrificio y sentarse a la diestra de Dios. La palabra de Dios no puede ser más clara. Si usted no lo quiere ver, es porque no lo desea ver. ¿Quién se sentó a la diestra de Dios? Este hombre. Esto lo puede confirmar en Apocalipsis, donde a modo figurativo se observa un cordero como inmolado presente en el medio del trono. Esto es una figura de Jesús, el hombre. Revelación capítulo 5, versos 5 al 6, dice así en la traducción Nuevo Mundo. Pero uno de los ancianos me dice: deja de llorar, mira, el león, que es la tribu de Judá, la raíz de David, ha vencido para abrir el rollo y sus 7 sellos. Y vi de pie en medio del trono y de las 4 criaturas vivientes, y en medio de los ancianos, un cordero, como si hubiera sido degollado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales significan los 7 espíritus de Dios que han sido enviados por toda la tierra. Fin de la cita. El cordero estaba como inmolado porque resucitó, pero con las marcas de su sacrificio. Es interesante que lo que vieron en el cielo fue el cordero. Sí, el cordero que había sido degollado, pero ahora estaba vivo, para que le dieran la gloria, la alabanza y la adoración. Era un cordero en el cielo. Esta representación de aquel que fue entregado, del hombre Jesús, pero hoy vivo para siempre en el cielo, es la palabra de Dios. Revelación capítulo 5, verso 9 al 14, dice así en la traducción Nuevo Mundo. Y cantan una canción nueva, y dicen: eres digno de tomar el rollo y de abrir sus sellos, porque fuiste degollado y con tu sangre compraste para Dios personas de toda tribu y lengua y pueblo y nación, e hiciste que fueran un reino y sacerdotes para nuestro Dios, y han de reinar sobre la tierra. Y vi y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de las criaturas vivientes y de los ancianos. Y el número de ellos era miríadas de miríadas y millares de millares, que decían con voz fuerte: el Cordero que fue degollado es digno de recibir el poder y las riquezas y sabiduría y fuerza y honra y gloria y bendición. Y a toda criatura que está en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra y en el mar y a todas las cosas que hay en ellos, oí decir: al que está sentado en el trono y al Cordero, sean la bendición, la honra, la gloria y la potencia para siempre jamás. Y las 4 criaturas vivientes se pusieron a decir amén, y los ancianos cayeron y adoraron. Fin de la cita. 1 Corintios capítulo 15 versos 3 al 4 registra en la traducción Nuevo Mundo: porque le transmití entre las primeras cosas lo que yo también recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, y que fue enterrado, sí, que ha sido levantado al tercer día según las Escrituras. Aquí es de destacar lo que ya he comentado en otros videos, que la partícula sí, que
da la impresión de separar el contexto de lo que está antes y lo que está después, es un agregado de la traducción Nuevo Mundo para evitar que el que murió y que fue enterrado es el que se levantó. Esta separación la hacen a propósito, para negar que el Cristo es el que se levantó. Observe el texto, cómo enseña que el sujeto que es el Cristo es el que murió, pero también el que fue enterrado, y por último, el que se levantó al tercer día según las Escrituras. El sujeto de estas acciones es el Cristo, es decir, el Mesías. Él fue el que murió, él fue el que lo enterraron en la tumba, y también es él el que se levantó según lo registran las Escrituras. El mismo que murió es exactamente el que resucitó, Jesús hombre. El Cristo murió, pero resucitó, no un arcángel llamado Miguel como enseñan algunos. Hechos 13, versos 34 al 37, dice en la traducción Nuevo Mundo: y ese hecho de que lo resucitó de entre los muertos destinado a nunca más volver a la corrupción, lo ha declarado de esta manera: les daré las bondades amorosas para con David, que son fieles. Por eso también dice en otro salmo: no permitirás que el que te es leal vea corrupción, porque David, por una parte, sirvió según la voluntad expresa de Dios en su propia generación, y se durmió en la muerte, y fue puesto con sus antepasados, y sí vio corrupción. Pero por otra parte, aquel a quien Dios levantó no vio corrupción. Dios levantó al Cristo, a Jesús, el hombre. Note que Jesús resucitó para ya nunca más ver corrupción. Esto es lo que David declaró en los Salmos en forma profética, que su carne no vería corrupción. Aquí lo que se levanta es también lo que no ve corrupción. Evangelio de Juan, capítulo 10, verso 17, dice así: por esto el Padre me ama, por cuanto yo pongo mi vida para volverla a tomar. Fin de la cita. Aquí Jesús declara que esa misma vida que puso, es decir, la vida que Él entregó, es exactamente la que volvió a tomar. Y sabemos que cuando Jesús murió, era hombre. Tenía la naturaleza humana, así como la divina morando en sí. Sin embargo, lo que murió puntualmente fue su vida humana. Y aquí la Escritura dice que tenía poder para volverla a tomar, contrariamente a lo que enseñan los falsos maestros. El Hijo del Hombre está vivo hoy. La vida que Jesús entregó es la que volvió a tomar. La humanidad de Jesús es lo que podía morir, pero también lo que resucitó de entre los muertos. La designación Hijo del Hombre hace referencia directa a la humanidad de Jesús. Esta doctrina se hace claramente visible también en el libro de Revelación. Observe los siguientes textos donde demuestran que el Hijo del Hombre, es decir, el Cristo, es puntualmente el hombre Jesús y aquel que se levantó de entre los muertos, aquel que resucitó. El Evangelio de Mateo, capítulo 17, verso 9, puntualmente especifica que el Hijo del Hombre sería levantado de entre los muertos. El Hijo del Hombre, es decir, Jesús el hombre, no está muerto para siempre, está bien vivo. El Cristo permanece para siempre. Este Hijo del Hombre era una referencia a Jesús el hombre, la humanidad de Jesús. De la misma forma
que la referencia Hijo de Dios en Cristo significa su naturaleza divina, así también la referencia el Hijo del Hombre hace una designación de la naturaleza humana de Jesús. Y cuando Esteban estaba siendo martirizado y entregando su espíritu, dijo que vio los cielos abiertos y al Hijo del Hombre a la diestra de Dios. Si usted no cree que el Hijo del Hombre, es decir, el hombre Jesús, está hoy de pie a la diestra de Dios, entonces usted no es cristiano. Por el contrario, según la palabra de Dios, es hallado falso testigo de Jehová. No se excuse en su supuesta sinceridad o en su confianza en hombres que se autodefinen como el único canal de Jehová en la tierra, porque en el día del juicio será hallado como un falso testigo de Jehová. Pablo afirmó que hoy hay un mediador entre Dios y los hombres que ascendió al cielo y que está intercediendo por nosotros a la diestra de Dios, y que es el hombre Jesús, que dio su vida pero hoy está vivo. Este hombre está vivo porque es el mismo que resucitó de entre los muertos, al cual crucificaron en un madero, pero hoy Dios lo ha hecho Señor. Note el tiempo presente en la palabra hay. Este Jesús que fue crucificado, hoy está vivo intercediendo por nosotros a la diestra de Dios. Primera Timoteo, capítulo 2, versos 5 al 6, demuestra que hoy, en tiempo presente, hay un mediador entre Dios y los hombres que es un hombre, Cristo Jesús, el cual se dio a sí mismo como rescate y hoy está vivo, hoy está presente como un mediador y según la palabra de Dios es un hombre, Cristo Jesús, en tiempo presente. La Biblia señala que después de resucitar se apareció a más de 500 personas, 1 Corintios 15:6. Estos testigos oculares estaban tan convencidos de que Jesús había resucitado que estuvieron dispuestos a morir por dicha creencia. Hechos capítulo 7, versos 51 al 60, 12:1 y versículo 2. ¿Piensa usted que los 500 testigos confirmarían que efectivamente vieron a Jesús resucitado en su cuerpo o materializado en uno distinto? La sociedad Watchtower afirma que Jesús estaba materializándose en un cuerpo diferente, pues no reconoce que Jesús levantó su cuerpo de entre los muertos, sino que dice que su cuerpo fue escondido o se esfumó en gases. Note que los testigos oculares sí vieron a Cristo en su propio cuerpo resucitado y por eso podían confirmar como testigos oculares que habían visto al Jesús vivo. La multitud vio con sus propios ojos a Cristo resucitado. De otra forma hubieran sido hallados falsos testigos. Estos testigos oculares son citados como una evidencia de la resurrección. 1 Corintios 15:6 dice así en la traducción Nuevo Mundo. Después de esto se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales la mayoría permanece hasta ahora, pero algunos se han dormido en la muerte. Fin de la cita. Dios nos promete que así como levantó a Cristo de entre los muertos, vivificará también nuestros cuerpos mortales. Este también, que figura en Romanos 8:11, demuestra que lo que sucedió en Cristo resultará igual en nosotros. La misma forma en la que resucitó Cristo será en la cual los que le seguiremos en la primera resurrección resucitaremos. Y aquí el texto aclara que
esto que será vivificado serán nuestros cuerpos mortales, también, así como en Cristo ya pasó, que fue levantado de entre los muertos, también pasará con nosotros. Nuestros cuerpos mortales van a ser levantados, vivificados mediante su Espíritu que residen en nosotros. Aquí la expresión de entre los muertos afirma la idea de que el cuerpo mortal es lo que se levanta, obviamente glorificado y en poder. Un día también resucitaremos, al igual que Cristo, y la resurrección de Jesús de entre los muertos es una garantía de que también nosotros seremos resucitados. Si la resurrección de Jesús fuera diferente a la que tendremos, entonces la resurrección de Jesús no sería nuestra garantía. Más bien lo sería la de Lázaro, que sería más parecida. Pero Lázaro murió, y dado que resucitaremos de la misma forma que Jesús, su resurrección es nuestra garantía. Hechos 17, verso 31 al 34, dice en la traducción Nuevo Mundo: porque ha fijado un día en que se propone juzgar la tierra habitada con justicia, por un varón a quien ha nombrado, y ha proporcionado a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado de entre los muertos. Pues bien, al oír de una resurrección de los muertos, algunos empezaron a mofarse, mientras que otros dijeron: oiremos acerca de esto en otra ocasión. Así que Pablo salió de en medio de ellos, pero algunos varones se unieron a él y se hicieron creyentes, entre los cuales también estuvieron Dionisio, juez del tribunal del Areópago, y una mujer de nombre Dámaris, y otros además de ellos. Fin de la cita. El hombre Jesús fue resucitado como una garantía a todos los hombres. La palabra de Dios especifica que fue resucitado un varón, no un espíritu inmaterial. La palabra varón, usada en este pasaje, indica claramente que el hombre Jesús resucitó de entre los muertos. La palabra varón es una referencia a hombre, de naturaleza humana. Hechos capítulo 17, verso 31 al 32, dice así en la traducción Nuevo Mundo: porque ha fijado un día que se propone juzgar la tierra habitada con justicia por un varón a quien ha nombrado, y ha proporcionado a todos los hombres una garantía con haberlo resucitado de entre los muertos. Pues bien, al oír de una resurrección de muertos, algunos empezaron a mofarse, mientras que otros dijeron: oiremos acerca de esto en otra ocasión. Fin de la cita. La palabra varón usada aquí en el griego es aner, y es una forma de referirse a un hombre de forma individual. Algunos ejemplos de versos de la Biblia donde se usa esta palabra son los siguientes. Observe que siempre da la idea de alguien humano, justamente la connotación de la palabra. Como conclusión, podemos decir que a pesar de que algunos grupos religiosos dicen que el hombre Jesús no se levantó, que no resucitó, que está muerto para siempre, la Biblia en cambio dice que este hombre se levantó, está sentado a la diestra de Dios y hoy está mediando entre Dios y los hombres, que Él ha sido declarado sacerdote para siempre, que nos representa, que se puede compadecer de nuestras debilidades humanas, que realmente se levantó corporalmente y hoy en Él mora en forma corporal toda la plenitud de la divinidad. Querido testigo de Jehová, aunque las organizaciones se equivocan, dan falsas predicciones o erran aún quizás en sus más buenas intenciones, la palabra de Dios jamás falla.
Lo animamos a aferrarse a las escrituras en lugar de a los hombres. Lo animamos a confiar en la palabra de Dios en lugar de confiar en la atalaya. Le animamos a que ponga la palabra de Dios por encima de las tradiciones que ha recibido. Si Dios le está mostrando hoy que Cristo resucitó y que no está muerto como enseñan algunos, entonces proceda al arrepentimiento, tenga valor, sea leal a Jehová. No se doblegue por lo que dicen religiones o maestros humanos. Siga más bien a la palabra de Dios. Qué hermosa promesa poder saber, poder tener la plena seguridad de que como Cristo resucitó, como ese hombre se levantó de la tumba, nosotros sabemos que lo haremos de la misma forma. Tenemos una garantía. Alguien ya lo hizo primero, Jesucristo, y nosotros lo haremos de la misma forma. El líder más grande que haya existido, el rey más humilde que he conocido, el hombre más influyente, verdaderamente salvador, deseado, prometido. Ni siquiera mi canción lo puede describir. Para entenderlo tú lo tienes que seguir. Tuvo que morir y volver a vivir para darnos razón de existir. Crucifixión, resurrección, sangre derramada por mí, redención. Sufrió la peor humillación, pero ahora tiene la mayor exaltación. La muerte no pudo con su perfección, su nombre es sinónimo de salvación. Su reino más grande que la religión, su hazaña no tiene comparación. En la tumba de Mahoma están los huesos de Mahoma, en la tumba de Buda están los huesos de Buda. No hay ídolo que haya resucitado todavía, solo Cristo el tercer día dejó la tumba vacía. La ciencia podrá negar su existencia, podrán decir que nuestra fe en Jesús es ignorancia, pero no podrán borrar lo que Él hizo en mi ser. Jamás podrán lograr que en Él yo deje de creer. Para el que murió en la cruz, que por mí su vida